Bueno, pues hoy damos la bienvenida a Mar Boada. Saben que es una de nuestras psicólogas de cabecera. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días. Gracias por venirte un ratito a charlar con nosotros, porque hoy estábamos hablando de que ya diciembre huele a Navidad. Efectivamente, ya estamos ahí. Parece que no, pero además con todo el mundo que lo comentaste dice lo mismo. Estábamos en el verano, el calor, el bañador, bajo el aire acondicionado y ya han llegado las fechas otra vez navideñas. Ya ha llegado, cómo pasa el tiempo, así, volado. Eso es, y al final, o sea, esta etapa es una etapa que genera emociones encontradas. Hay quien lo vive como una etapa de felicidad, de reencuentro familiar, con amigos, de regalos, momentos felices. Hay quien lo vive como una etapa complicada también en función de las experiencias que han tenido durante el año, ausencias, o por el propio simbolismo que para esas personas tiene la Navidad, que no tiene por qué ser ni mucho menos positivo, y hay quien lo vive como una etapa más, que digamos que sería como más neutro, ¿no? Claro. Pero al final, hables con quien hables, la Navidad va a tener una simbología diferente para esa persona, y eso va a estar marcado por los valores, tanto morales, espirituales, va a estar marcado también por las creencias previas que han instaurado esas personas sobre lo que significa la Navidad y sobre las propias creencias que han ido construyendo sobre las experiencias que han tenido en otros momentos que han sido navideños o de el año en general y lo que significa llegar a este punto. También hay muchas personas que en esta etapa hacen como introspección, separan, si tienen tiempo, entre polvorón y polvorón, hacen introspección sobre lo que ha sido el año, lo que han conseguido. Entonces, bueno, podemos negar que la Navidad está ahí y tiene un impacto para cada uno de nosotros diferente, pero sería estar en el autoengaño. Pues mañana se encienden las luces navideñas aquí en Aranjuez para hacer un poquito más de Navidad. Vamos entonces con esa Navidad a bucear un poquito más, ¿no? Eso es. Al final, digamos que esta etapa es una etapa que puede ser muy estresante por distintos motivos, ¿no? Por un lado, hablamos de la incertidumbre económica de las familias y cómo al final hay que hacer malabares para poder llegar a todo lo que supone el consumo en esta etapa, ¿no? Es interesante que nos hagamos presupuestos porque al final se va a un derroche de dinero tremendo y también hay una presión social muy importante con respecto a tanto el consumo de lo que significa los regalos, como hablamos de las cenas y de los eventos familiares, hay que hacer una serie de gastos extra que hay personas que no pueden asumir. Y parece que salirse de ese planteamiento de lo que se supone que tiene que ser la Navidad y cómo tenemos que vivirlo es salirnos de esa foto donde cumplimos con las expectativas del otro. ¿Qué significa en una casa no celebrar la Navidad? ¿Qué significa que no haya cenas especiales con familiares que vemos a menudo o que no vemos a lo largo del año y que nos encontramos solamente en estas fechas por cuestiones de agenda, de diferencias? Al final hay mucha presión con respecto a esto y puede ser un generador de conflictos, tanto para familias como para parejas, como para la propia persona en sí, sin más. Los trabajadores, las empresas, anda que no ha habido. Correcto, efectivamente. O sea, parece que si no te ajustas a lo que se espera de ti y de cómo tienes que vivir esta etapa, desde la plenitud, la felicidad, la participación activa de todo, parece que eres diferente. Y la diferente en esta sociedad, aunque cada vez afortunadamente va teniendo más cabida y se vive más en positivo, pues todavía sigue siendo fuente de críticas importantes. Entonces eso es un estresante que hay que tener en cuenta. Luego hablábamos del consumo, pero hablamos del consumo económico, pero hablamos también de que son fechas asociadas a consumo de alcohol, consumo de juegos como por ejemplo con la primitiva, por no hablar de otras sustancias. O sea, es una etapa en la que parece que
uno, si no sales, si tienes muchas cenas, parece raro, pero luego además las cenas, los encuentros familiares están asociados a determinadas sustancias, unas más validadas que otras, que al final tienen un impacto en nuestro bienestar. El otro día hablando, ¿no? Me comentaba una amiga cómo estaban, bueno, pues buscando espacio para poder hacer la cena de empresa y cómo al final la cena de empresa tenía que estar asociada a emborracharse, que para eso eran las cenas de Navidad. Tú fíjate qué asociación, ¿no? de consumo y de bajo autocuidado que se hace porque tenemos una cena en la que nos vamos a reunir todos, vamos a estar juntos y en Navidad toca emborracharse. Y consumir alcohol y consumir otras sustancias. Esto está como muy normalizado. Y hay personas que volvemos a lo mismo, que no encajan y me parece muy bien, no quieren entrar dentro de ese patrón que es tan habitual. Entonces, al final, son fuentes de críticas. Hemos hablado muchas veces como, en general, con el alcohol y también con otras sustancias, y dependiendo también de la etapa vital en la que nos encontremos, hay mucha presión de grupo con respecto a encajar en lo que se supone que es a donde tú perteneces, ¿no? Y como hay determinadas prácticas que si te sales de ahí, pues hay conflictos y puedes vivir cierto aislamiento. Hablamos también de, con el tema, como comentábamos, del derroche del dinero, y todo esto al final tiene un impacto en nuestra identidad y en nuestra autoestima, cuando no nos sentimos valorados ni sentimos que encajamos en ese grupo que se supone que es importante y que nos ayuda a construirnos. Entonces es como una piececita más que nos dice, tú eres diferente y aquí no puedes ser incluido o incluida. Y eso es difícil de elaborar, por mucho que digamos que no. Hablamos también de, bueno, esto es típico, que son los conflictos. La Navidad, que parece que es una etapa de desde los medios de comunicación, desde lo que nos dicen los demás, desde las tiendas, felicidad, alegría, paz, amor, todo eso. No es solo eso, ni mucho menos, y de hecho es una fuente de conflicto importante. ¿Por qué? Porque implica negociar en las propias familias el lugar donde se celebra, si se celebra o no se celebra, cuál es la actitud de cada uno de los miembros. Luego es una etapa en la que también algunos afortunados y afortunadas pueden tener vacaciones, pero eso implica estar más en contacto con miembros de la familia con los que no tenemos el mismo contacto durante el año, por el ritmo de vida que llevamos frenético. Sí. Entonces, puede ser que yo ahora de repente esté en un momento difícil con mi pareja o con algún familiar y con el que conviva, y claro, al pasar más tiempo juntos surgen más roces, surgen más desavenencias que llevan a tensiones continuas. Y luego, por otro lado, lo que hablábamos de esas reuniones que tienen que ser y que están fijadas y a la que no puede faltar, donde te encuentras con personas que, bueno, pues con quien compartes lazos de sangre, pero que es lo único que compartes, que puedes no tener una buena relación. Podemos hablar de situaciones incluso en las que no haya comunicación, no haya contacto, y cómo al final esa situación genera tensión, genera ansiedad, genera estrés y puede suponer también discusiones, lo cual hace que bueno, pues que nos salgamos, por supuesto, del bienestar y de ese estado de tranquilidad supuesto que genera que es la Navidad. La Navidad. Eso es. Y como hablábamos antes, otra fuente de estrés es el que no tiene por qué ser fuente de estrés, pero que lo podemos vivir así, es esa reflexión que hacemos de cómo ha ido el año, ¿no? O sea, de qué objetivos nos hemos marcado, qué metas nos hemos planteado y si las hemos alcanzado o no, y a qué es debido. Esa interpretación que hagamos de nuestras competencias y lo que hemos sido capaces de lograr o no, y ese análisis de por qué, puede ser desde una vía constructiva, lo cual nos facilita poder crecer y poder ver qué aspectos hemos conseguido y reforzarnos, y ver qué aspectos no hemos conseguido y hay que mejorar, pero desde el ver qué tengo que incorporar para el año que viene. O puede ser una fuente de machaque y de crítica brutal para cada uno, que es por donde tendemos a ir.
¿no? O sea, porque muchas veces además nos planteamos objetivos durante el comienzo del año que es como muy reales. O sea, no es posible alcanzarlo. Bajar 20 kilos, dejar de Correcto. fumar, dejar de beber, comenzar el inglés. Todo. El inglés es fundamental. Es un clásico que está en todas las listas de propósitos. Sí. Y que al final se genera esa lista sin tener en cuenta objetivos a corto, a medio, a largo plazo, esa valoración del proceso, o sea, nuestra propia capacidad para poder llevar a la práctica todos esos objetivos. Y llega un momento en que en esa introspección, si conectamos con la idea de no he conseguido nada de mi lista, pues nos hace sentir como si fracasáramos, como si no valiéramos, y eso es una fuente de estrés. Claro que sí. Ay, que la Navidad, que hay que verla con tranquilidad y sin que nos destrocen todas estas cosas que estábamos viendo, que estabas diciendo. Hay una canción que, si me permites, Por supuesto. la ponemos, porque es la canción con la que empieza la Navidad y con todos los buenos deseos. Escucha. Escucho, atento. Con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra Nochebuena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra Nochebuena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Familia en el hogar, nuestra Nochebuena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que todos los... Creo que tenemos de todo. Sí, suficiente información en la parte de la canción que hemos escuchado. Sí, al final, ¿no? Recoge pues las principales ideas de las que estamos hablando. Navidad, sinónimo de alegría, de familia en el hogar. Bueno, depende. Hay que brindar, por supuesto, y hay que brindar con alcohol. El champán es un clásico que no puede faltar en las celebraciones. También hablaba de cómo es un momento feliz, de reencuentro, y nos transmite la idea de cómo tenemos que vivir la Navidad como algo muy positivo. Que yo no digo que no tenga que ser algo positivo, ojo, pero que al final todos los significados que tengan la Navidad para nosotros son legítimos. Al final es una etapa más del año que evidentemente, igual que otras, pues tiene una simbología concreta y que va a ser única para la persona, y esa simbología concreta es legítima, igual que es legítimo que yo tenga necesidades con respecto a la celebración desde esa plenitud o desde esa alegría, o no, o que no quiera celebrar la Navidad,
o que sea una etapa para mí que quiera pasar como una fecha más. Y eso, independientemente de que suponga críticas y juicios, pues tiene que ser respetado. Para mí hay que tener en cuenta, ¿no?, que ahora en este momento, en estas fechas, nos toca un poco ajustar expectativas. O sea, por un lado lo que nos va a vender la sociedad, lo que nos va a transmitir los medios de comunicación, las personas, va a ser que tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos y que vamos a recibir muchos anuncios y muchas escenas de felicidad, con el objetivo también un poco de que nuestro cerebro se estimule, esté activo, y eso nos lleve a comprar. Esas compras medidas no suponen un problema, pero si realizamos compras compulsivas por la etapa en la que nos encontramos, y llega un momento en que ya desde el estrés no sabes ni qué comprar, ni qué hacer, pues llega un momento en que eso se convierte en una fuente de estrés. Entonces tenemos que medir, y es interesante que nos hagamos presupuestos, además entendiendo que tener más regalos no es una muestra de mayor amor ni de mayor felicidad. Ni tener cenas más copiosas significa que es que seamos una gran familia o que vayamos al mejor restaurante con el mejor menú. No significa que sea una empresa que funcione todo fenomenal y que entre todos los compañeros nos queramos mucho. O sea, hay que ajustar un poco expectativas con respecto a lo que es posible y lo que no. Y luego igual, no pasa nada porque nos salgamos de esa foto irreal de mundo perfecto, porque llega la Navidad y feliz, porque estamos en estas fechas. Yo siempre hablo de que, o sea, tenemos que ver en qué partes nos tenemos que esforzar, pero que en general forzar no es algo bueno. Entonces, si yo no quiero celebrar la Navidad, tengo derecho. Si quiero celebrarla, también tengo derecho. Si quiero ir a todas las reuniones familiares y todas las reuniones de amigos y a la comida de empresa o cena de empresa, tengo derecho. Y si no quiero ir, también tengo derecho, independientemente de lo que me devuelva el entorno. Y también tengo derecho a adornar o no adornar la casa, y a celebrar de manera especial, con regalos concretos, pues esta etapa. Y eso no significa ni que sea mejor ni peor. Igual que hablaba de esta amiga pues que teníamos, o sea, que hablaba de cómo pues la cena de empresa es una cena que está asociada a emborracharse, y que si no, pues no tiene sentido la cena de empresa. Pues yo hablaba con otra amiga que no le gusta la Navidad y que no lo vive de manera positiva, tiene derecho, quiere que pase pronto estas fechas, y decíamos, bueno, pues vamos a hacer una cena, pero el lema es cena de no Navidad o comida de no Navidad, que al final simbólicamente lo que recoge es, bueno, o sea, vamos a encontrarnos como intentamos encontrarnos en otros momentos del año, con mayor o menor facilidad, pero no tiene por qué ser con ese lema que se supone que tenemos que vivir ahora, porque no es tu necesidad y tienes derecho a tener esa necesidad, aunque no sea la misma que la mía. Luego también es importante que pongamos límites y pensemos en lo que uno necesita. Es decir, no tenemos por qué parar el mundo. Y si, por ejemplo, este año ha tenido lugar o no ha sido este año, pero desde un momento concreto yo decidí, por una ausencia, por un duelo, que cambié mis valores con respecto a esta etapa, pues que no quería participar en esas reuniones o en esos compromisos que hacía antes, pues no tengo por qué dar muestras de felicidad constante. Y también esto es difícil porque implica trabajar la asertividad, es decir, el expresar lo que yo necesito y lo que yo pienso, y que la otra persona, aunque no lo comparta, lo respete, pues tengo que colocarme en ese rol de autocuidado y de decir que, bueno, pues que para mí ahora mismo hay cuestiones en las que, bueno, pues que me estresan, que no me generan bienestar o en las que no quiero entrar. Llámese amigo invisible, llámese cenas, llámese pues el momento de quedar para celebrar, llámese lo que queramos, ¿no? Entonces es difícil poner límites porque hay veces que las personas no nos entienden, pero tenemos que salirnos de esa necesidad de aprobación que tenemos las personas para quedarnos en el autocuidado y lo que para nosotros es importante en ese momento, que es darnos espacio
para estar tranquilos también en estas fechas. Para mí esto también va relacionado, pues volvemos a esta última frase, que es recordar qué es lo importante. No es tanto poner el foco en lo que se espera de nosotros, sino en lo que significan estas fiestas para mí. A lo mejor para mí esta etapa no es tanto una etapa de celebrar, pero es una etapa de descansar, de recuperar energía si tengo vacaciones, de acelerar otras cosas porque hay fechas festivas y yo no las quiero celebrar, o sí, o es un momento en el que quiero darlo todo y entregarme a la simbología que tiene esta etapa, y entonces pues voy a cubrirlo. Ujú. Entonces yo creo que lo importante aquí no es tanto quedarnos en lo que se nos devuelve desde todas las vías, desde las amistades, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, sino desde el pararnos, como hacemos siempre, en vamos a ver, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? ¿Cómo me siento con esta etapa? ¿Qué me apetece? ¿Qué no me apetece? ¿Qué es forzar? ¿Qué es cuidarme? Y desde ahí vamos marcándonos objetivos para poder estar en consonancia con un poco el entorno dentro de lo que es viable, sin que eso suponga pisar nuestros derechos individuales. Y con esto, pues bueno, también es muy importante que podamos buscar apoyo. Si estas fechas no son fáciles, podemos buscar apoyo como un momento de encontrarme con amigos y distraerme, mi familia, y distraerme, hacer actividades. No tiene por qué ser desde el desahogo y desde el compartir qué significa para mí, pero sí desde el vamos a hacer cosas que me permitan no conectar tanto con esta simbología que supone la Navidad. O es desde el momento de hablar, expresar cómo me siento y que la otra persona también se ponga en mi lugar y que desde ahí me pueda cuidar, porque muchas veces no sabemos expresarnos y no sabemos devolver qué necesitamos, porque ni siquiera lo sabemos muchas veces. Pero entonces la otra persona tampoco se puede ajustar a mis necesidades. Y desde ahí, bueno, pues yo creo que es una etapa en la que también nos podemos permitir, como en otros momentos del año, pedir ayuda y dejarnos cuidar por la gente que nos quiere, como haríamos en otro momento. Claro, y eso me parece desde luego fundamental, claro. La verdad es que la Navidad como época religiosa ya ha dejado hace mucho tiempo de ser específicamente tan religiosa, y se une todo lo demás que estabas contando, desde ese recordar al niño en plan religión. Hemos ido sacando los pies del tiesto, digámoslo así, y nos hemos ido a las cenas, a los encuentros, a las compras, a las tarjetas, a los gastos innecesarios, a los adornos, a ese estar alegre falso, que muchas veces estamos así, claro. Y nos hemos quedado mucho en esta última parte, en las comidas, en las cenas. Sí, en lo superficial. Sí, en lo superficial. Efectivamente. Entonces yo creo que puede ser una etapa que vivamos desde la tranquilidad, en la medida en que seamos capaces de poner límites con aquello que no nos encaja. Que sepamos también priorizar para lo que para nosotros es importante, ya sea los valores que tengamos, tanto religiosos, espirituales, familiares, lo que sea, esos valores que tengamos a nivel cada uno individual, pues llevarlos a la práctica en esta etapa, pues como haríamos en otras. Y también desde el concepto de cuidarnos, desde el no forzar, que a mí me parece fundamental, y medir mucho en el consumo en general, para que luego no nos pase factura y estar en esta etapa a tope signifique que luego estemos varios meses ahogados en todos los sentidos y con malestar por no habernos cuidado bien. Claro, es época también, nos lo dice mucha gente, eso de a mí es que ya no me gustan porque me falta al lado alguien, o echo de menos a, o no estoy con, que también es posible. Y es razonable. Sí. O sea, pues bueno, es un momento que está asociado a familia, y cuando hay parte de familia que no está presente, sea por las razones que sea, genera tristeza o genera nostalgia. Entonces, eso yo puedo decidir compartirlo con las otras personas y sentirme acompañada en ese día,
y hacerlo con mayor festividad o menor festividad, o puedo decidir hacer que para mí ahora mismo este día tenga el mismo significado que un 8 de agosto, por poner una fecha, y que me quede en mi casa o que lo celebre, o sea, que esté con personas, pero que no sea desde el tengo que comerme el turrón, tengo que tomarme el vasito de champán y tengo que tener una cena que esté especial y fuera de lo normal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi forma de vivirlo ahora mismo es desde el necesito recogimiento y no darle bombo a esta fecha, y también es legítimo. Claro. Y es verdad que ahí, cuando hablamos de ausencias y cuando hablamos de momentos donde ha habido un fallecimiento, tendemos mucho como a forzar a la persona a que, porque creemos que es lo mejor, o sea, no lo hacemos con una mala intención, pero tendemos a decir, no te quedes solo, no te quedes sola, y te tienes que venir y tienes que participar en la reunión. Bueno, ¿sí o no? O sea, vamos a escuchar a esa persona qué es lo que necesita, porque a lo mejor lo que le facilita seguir trabajando y digiriendo el duelo no es tanto meterse en ese momento de festividad y de compartir en familia, sino de estar solo o sola y permitirse conectar con lo que necesite. Uh-huh. Y eso también es razonable, y eso no es abandonar a un ser querido, es dejarle decidir cómo quiere manejar sus emociones y su duelo, y eso nos cuesta mucho llevarlo a la práctica. Sí. Me ha encantado lo que dices, lo de hablar. Si no tienes con quién hablar, o no tienes o necesitas algo más, siempre puede encontrar apoyo, por ejemplo, en vosotras. Eso es. En vosotras como psicólogas, ¿no? Efectivamente. Estáis estos días también trabajando, claro. Eso es. Somos conscientes de que estas fechas remueven, y por eso también mostramos nuestra disposición para lo que se pueda necesitar, y desde ahí, bueno, pues el Centro Atienza Boada no cierra sus puertas, y nos pueden encontrar en la calle Stuart 37 primero derecha, en la página web www.atienzaboadapsicología.com. Ahí hay un formulario donde pueden rellenar con sus datos y su motivo de consulta lo que necesiten, y nosotros pues nos ponemos en contacto con vosotros. También está el número fijo 910135419, que si no lo cogemos es que estamos en consulta, entonces nos dejan un mensajito y ya nos ponemos en contacto en cuanto tengamos un hueco. En cuanto tengan un huequito. Bueno, pues agradecerte muchísimo estos apuntes antes de comenzar la vorágine de las fiestas navideñas. Respeto, mucho respeto a todas las personas que o bien lo celebran o bien no lo celebran. Eso es. Esa es la base. Agradecerte muchísimo, Mar Boada, una de nuestras psicólogas de cabecera, que te hayas venido este rato con nosotros. Un gusto siempre, Beatriz. Un beso enorme. Gracias.